Bueno, jóvenes, en esta ocasión vamos a hablar de la densidad de un rodal, la cual hace referencia al número de individuos que hay en cierta superficie. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, vamos a construir una guía de densidad a manera de ejemplo eh, para, para su práctica. eh, Les voy a compartir un archivo que está en formato de Word y en la cual trae todo el proceso que se va a trabajar, ¿sí? Entonces, el trabajo es la elaboración de guías de densidad. El objetivo, pues, conocer el procedimiento de cómo se construye una guía de densidad, que es un instrumento indispensable para el manejo de los recursos forestales. Entonces, en la introducción, pues, trae un pequeño concepto de a qué hacemos referencia con el manejo de la densidad y viene la metodología. Entonces, lo que nos interesa en esta ocasión es que para construir estas guías de densidad se ocupan lo que vienen siendo dos índices de densidad. El primero es el factor de competencia de copas y el segundo el índice de densidad de rodales de Reinecke. Entonces, para la estimación del factor de competencia de copas, que es la densidad mínima que debe de haber en un sitio, vamos a ocupar la metodología propuesta por Krajicek en el 61. Y entonces, para empezar con el ejercicio, la primera parte de la metodología nos indica de que se van a utilizar datos de 90 árboles que crecieron de manera libre, sin competencia alguna. A cada árbol se le midió el diámetro normal en centímetros y el diámetro de copa se registró en cada uno de los árboles. Entonces, en este archivo que yo les voy a compartir, son 3 columnas de los datos. Estos datos los van a copiar en Excel para ocupar para ajustar un modelo lineal simple, que es la parte que vieron ustedes en la materia de estadística. Acá en este caso el modelo que nos están mostrando para ajustar con los datos que tenemos acá anteriormente es diámetro de copa es igual a beta 0 más beta 1 por el diámetro normal del árbol. Entonces, lo que nos interesa es generar los valores de estos parámetros en un paquete estadístico. En este caso, yo voy a ocupar el SAS versión 9.0. Ustedes, si manejan otro paquete estadístico, pueden ajustar este modelo igual. Entonces, vamos a empezar copiando estos valores. Entonces, en una hoja de Excel, una vez de que hayan copiado los datos del archivo de Word a Excel, lo pueden dejar así como tal cual de NDC, o en su caso se puede modificar, todo depende de ustedes. Yo en mi caso voy a dejarlo como diámetro y de este lado como copa, para que yo me acuerde que es diámetro normal y el diámetro de copa. Entonces, guardo este archivo, lo voy a guardar como en el escritorio. Tengo una carpeta en el escritorio, estoy trabajando y hay una carpeta que se llama densidad. Entonces, en esta carpeta voy a guardarlo como libro de Excel 97-2003 y le voy a poner como nombre guía. Guardar. Abro el paquete estadístico de SAS. Y acá es donde voy a poner los comandos para importar el archivo. Prop import data file. Abro comillas y me voy a la carpeta de trabajo que se llama densidad.
clic derecho en propiedades del archivo, copio la ubicación del mismo y lo pego en SAS. Copio la diagonal inversa, lo pego y copio el nombre del archivo. Copio el nombre del archivo, le pongo .xls, que hace referencia a la extensión del archivo de Excel. Out de salida, como quiero que lo muestre la biblioteca de SAS, le voy a poner que lo muestre como densidad. Punto y coma, run, selecciono los comandos y los ejecuto. Fue creado satisfactoriamente el archivo denominado densidad. Entonces, me voy a la biblioteca en Word y ahí está el archivo que se llama densidad. Ahora nos toca ajustar el modelo lineal simple que nos muestra el documento para encontrar los parámetros beta 0 y beta 1. Para eso, en la ventana del editor ponemos proc model de procedimiento modelo para los datos que se llaman densidad. Densidad, punto y coma, los parámetros beta 0, beta 1, punto y coma, el modelo es copa, es igual a beta 0 más beta 1 por el diámetro. Punto y coma. ¿Por qué pongo copa y por qué pongo diámetro? Si abro mi base de datos que yo importé, así se llaman mis variables, diámetro y copa. Y si ustedes pusieron DN y DC, entonces así van a tener que escribir en su modelo. Entonces, fig de salida, que cuál variable es la que quiero calcular, se llama copa. Y le digo run. Entonces selecciono estos últimos comandos y los corro en la ventana de output. Me da los parámetros beta 0, beta 1, los estimadores. Beta 0 vale 2.0072, beta 1 vale 0.15. Tenemos la raíz del cuadrado medio del error, 1.18, y el cuadrado medio del error. La R cuadrada nos dice que la confiabilidad de este modelo es del punto 86, o en su caso 86%. La R cuadrada ajustada igual 0.86. Entonces es altamente significativo el modelo para predecir la variable diámetro de copa en función al diámetro de los árboles. Entonces copiamos estos parámetros y estos estimadores en el archivo de Excel. Una vez copiados los parámetros y los estimadores del programa de SAS, ahora nos toca estimar el diámetro de copa. Entonces en esta parte le van a poner DC estimada y aquí le van a agregar el modelo que se ajustó, la cual dice que el diámetro de copa es igual a beta 0 más beta 1, que multiplica al diámetro normal del árbol. Le damos enter. Nos dice que de acuerdo al modelo este árbol tiene 4 metros
de diámetro de copa. Para las variables, las celdas de los estimadores, lo ponemos constante y corremos el modelo para generar el gráfico de dispersión. Seleccionamos estas dos columnas, insertar un gráfico de dispersión. Entonces ahí tenemos los datos de acuerdo al archivo de Word. Damos doble clic encima de uno de los puntitos, vamos al marcador, opciones de marcador, le decimos que sean de color azul fuerte o lo dejan al color que les guste. De ahí, para generar la línea de tendencia de estos datos, entonces copio estos valores del diámetro, los datos originales, y copio los valores del diámetro de copa estimado. Los pego, sí los pego como valores a las dos columnas, las ordeno de menor a mayor. Y ahora sí, clic derecho en la gráfica, agregar, el nombre de la serie, le ponemos modelo lineal, valores de la X, aquí hasta abajo, valores de la Y, los diámetros de copa estimados, aceptar. Ya están alineados los puntitos, sin embargo, para cambiarlo en línea como tal, nos vamos en esta parte, doble clic y le damos en línea sólida, en marcador, opciones de marcador, le ponemos ninguno, línea nuevamente, y le decimos que esa línea lo queremos que lo remarque en rojo, y de esa forma ya tienen el gráfico, el primer gráfico que pide el archivo de Word. Entonces ya conocemos la relación. Es fuerte la tendencia entre el diámetro de copa y el diámetro normal. Podemos ocupar el diámetro normal para estimar el diámetro de copa en este caso. Entonces, y le seguimos. Menciona acá: con el modelo obtenido, estimar los diámetros de copa por clase diamétrica, el número de árboles por hectárea y el área basal por hectárea. Entonces, este cuadro lo van a copiar en el archivo de Excel, van a generar una nueva hoja y ahí van a pegar el cuadro. Entonces, diámetro de copa, pero por categorías diamétricas. Entonces volvemos a insertar nuevamente el modelo que se estimó en la primera parte. Entonces, con los mismos parámetros, copiamos los datos de los parámetros y los estimadores en la hoja 2. Entonces, en esta parte insertamos el modelo. Para un diámetro de 5 centímetros, el diámetro de copa estimado es de 2.76 metros. Y podemos rellenar esta parte hasta la categoría de 80 centímetros. Entonces, el área de copa, tenemos el diámetro de copa. Entonces aplicamos la fórmula del
del círculo a punto 7854 por este diámetro de copa que ya está en metros y lo elevamos al cuadrado. Entonces rellenamos esa tabla. Entonces, si un árbol ocupa 5.98 metros cuadrados, una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Entonces, ¿cuántos árboles cabe? Únicamente dividimos los 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea entre el área de copa que tiene un árbol. Entonces, 1.671 árboles caben en una hectárea para los que tienen una categoría de 5. Rellenamos. Conforme crece el diámetro del árbol, crece el diámetro de copa y el árbol necesita más espacio, por lo tanto, el número de árboles va a ir descendiendo. Si se dan cuenta, una categoría de 80 centímetros, solo caben 64 árboles en una hectárea. Entonces, el área basal por hectárea lo vamos a calcular en metros cuadrados. Entonces, para eso va a ser igual a punto 7854 por el diámetro normal. Ahora sí vamos a ocupar el diámetro normal. Entonces, el diámetro normal está en centímetros. Lo tenemos que dividir entre de 100 para convertirlo a metros. Ese valor lo elevamos al cuadrado. Me dice 0.00, ¿sí? 0.0019 metros cuadrados. Este apenas es el área basal de un solo individuo. Entonces tenemos que multiplicar este resultado por el número de árboles que tenemos en una hectárea. Entonces, ¿cuántos árboles tenemos? 1.671 en esta parte. Entonces, 1.671 árboles de un diámetro de 5 centímetros suman aproximadamente 3.28 metros cuadrados de área basal. Va a ir ascendiendo conforme crece el diámetro del árbol. Entonces, de esta forma, el cuadro 2 que aparece en la metodología, ya vamos hasta esta parte. Entonces, y seguimos con esto para obtener el índice de densidad de rodales de Reineke, que es la línea de densidad máxima. Entonces, para eso, la metodología hace mención que se midieron 44 sitios de diferentes dimensiones, los cuales se eligieron por tener una ocupación completa y en la mayoría de ellos con árboles suprimidos. En cada sitio se midió el diámetro normal y el número de árboles por unidad de superficie. Entonces, para el índice de densidad de rodales de Reineke, utiliza, en lugar del diámetro normal, utiliza el diámetro cuadrático promedio que se obtiene con esta ecuación. Diámetro cuadrático es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los diámetros elevados al cuadrado divididos entre el número de árboles que se tiene en cada sitio. Entonces, el diámetro cuadrático se relaciona con el número de árboles por hectárea. Entonces, en esta parte vamos a hacer solo el ejemplo de cómo se calcula el diámetro cuadrático para un solo sitio. Entonces, porque posteriormente ya nos dan los diámetros cuadráticos y números de árboles por hectárea que tiene cada uno de los sitios. Acuérdense, son 44. Como vamos a trabajar con el sitio número 1, el diámetro cuadrático que vamos a calcular nos tiene que regresar 14.03 centímetros y nos tiene que regresar 2.420 árboles por hectárea. Entonces, copiamos nuevamente estos datos en Excel. La metodología hacía mención de que en el sitio 1 fue circular con un radio de 5.5 metros, donde se midieron el diámetro normal y el número de árboles por sitio. Entonces, vamos a calcular el diámetro cuadrático para este sitio número 1.
Entonces nos dice primero hay que elevar el diámetro al cuadrado, luego hay que hacer la sumatoria, lo dividimos entre el número de árboles y sacamos la raíz. Para calcular el diámetro cuadrático, acuérdense que la fórmula nos pide primero elevar estos datos de los diámetros al cuadrado. Todos los árboles que se tienen en el sitio, sus diámetros se elevan al cuadrado. Luego hay que hacer la sumatoria, hace mención a la fórmula. Vamos a sumar, nos regresa 4528, la sumatoria de los diámetros al cuadrado. Este valor lo vamos a dividir entre el número de árboles que se encontró en ese sitio y le sacamos la raíz cuadrada. Entonces es igual a raíz de 196. Entonces el diámetro cuadrático, este es el DQ, el diámetro cuadrático 14.031. Vamos a verificar si coincide. 14.03 coincide con el dato que se tiene en el archivo de Word. Sin embargo, también nos pide para este mismo sitio calcular el área del sitio y número de árboles por hectárea que se pudieran tener según los datos o las características que tiene. Ponemos acá área del sitio y número de árboles por hectárea. Entonces el área del sitio mencionaba que el radio fue de 5.5, fue sitio circular, entonces va a ser igual a pi, la fórmula del círculo, pi por el radio al cuadrado. Entonces 5.5 elevado al cuadrado. Entonces el área de ese sitio son 95.03 metros cuadrados. Para el número de árboles por hectárea, primeramente vamos a calcular en una hectárea cuántas veces cabe cuántos sitios de 95 metros cuadrados caben. Entonces para eso 10.000 metros cuadrados divididos entre los 95 metros cuadrados, y nos dice que caben 105 veces sitios de 95 metros cuadrados en una hectárea. Y en un sitio de 95 metros cuadrados hay 23 árboles. Entonces, ¿cuántos habrían en 105 sitios? Entonces, acá mismo le ponemos por los 23 árboles que tiene el sitio. Entonces, tenemos 2420 árboles en una hectárea de terreno. Entonces, de esta forma se calcula el diámetro cuadrático con números de árboles por hectárea. Entonces, estos datos igual ya nos lo muestran en el siguiente recuadro. Rellenan ustedes su archivo de Word, que son 95.3 metros cuadrados y son 2420 árboles por hectárea. Entonces ya lo van ustedes rellenando. El diámetro cuadrático para el sitio es de 14.03 metros cuadrados. Los diámetros cuadráticos de 44 sitios de densidad máxima y número de árboles por hectárea se muestran en el siguiente. Nuevamente volvemos a copiar estos datos en el archivo de Excel, su diámetro cuadrático y número de árboles por hectárea respectivamente. Entonces regresamos al archivo de Word
y nos dice la relación entre el diámetro cuadrático y el número de árboles por hectárea se obtiene a través del modelo no lineal. Número de árboles es igual a beta 0 por el diámetro cuadrático elevado a la beta 1, como se muestra en la siguiente figura. Entonces tenemos que ajustar nuevamente este modelo en SAS y generar los estimadores de estos parámetros, igual beta 0 y beta 1. Entonces, ya que tengamos los estimadores, podemos generar este gráfico en el archivo de Excel. Nos vamos en editor. Nuevamente, vamos a importar un archivo. Importo el archivo de quad y ejecuto los comandos del procedimiento modelo para generar los estimadores de los parámetros. Entonces, igual es importante verificar nuevamente que a uno se llama diámetro y el otro se llama NA de número de árboles. Así deben de aparecer en el modelo. Para elevar en SAS se ocupa doble asterisco. Entonces vamos a ejecutar los comandos y me generan los parámetros beta 0, beta 1 y los estimadores, que son los que necesitamos. La R cuadrada, que indica el coeficiente de determinación de un modelo, o el grado de confiabilidad, que en este caso 96%, es altamente confiable el modelo para estimar el números de árboles a través del diámetro cuadrático. Entonces copiamos estos datos nuevamente a Excel. Ahora vamos a estimar el número de árboles por hectárea con el modelo que se generó, la cual nos dice que es igual a beta 0 por el diámetro cuadrático elevado a la beta 1. Datos reales 2420, datos estimados 2500. Tenemos que generar el gráfico que muestra en esta parte con los datos que tenemos. Para generar el gráfico tenemos que ordenar el diámetro cuadrático. Los pego. Al igual acá, número de árboles por hectárea estimados. Entonces copiamos estos datos, lo pegamos como valores. Estos datos del diámetro cuadrático lo ordenamos de menor a mayor. Continuar con la misma selección. Y estos datos lo ordenamos de mayor a menor. Ordenar. Para el gráfico de dispersión son estos dos datos. Insertar. Gráfico de dispersión. Ahí está. Luego clic derecho, seleccionar datos, agregar datos, valores de la X. Valores de la Y. Procedemos a ponerlo en línea. Le pueden, al momento de darle clic sobre el mismo gráfico, en esta parte aparece diseño rápido y le pueden ustedes agregar algunos datos, por decir el título, ¿sí? El título del eje, número de árboles, acá el título del eje, diámetro cuadrático. Entonces lo van ustedes mejorando el gráfico
Dice, con el modelo generado se calcula el número de árboles para diferentes densidades. Número de árboles, área basal por hectárea. Entonces, copiamos nuevamente este formato en Excel. En Excel lo copiamos en una nueva hoja y vamos a proceder a rellenarlo. Y copiamos nuevamente los estimadores del modelo que ajustamos. Lo agregamos por esta parte. Y ahora sí podemos ingresar nuevamente el modelo que se ocupó en la hoja anterior, que es igual a beta 0 por el diámetro elevado a la beta 1. Entonces tenemos acá, cuando tenemos cubierto todo el área al 100%, debe de haber 4602 árboles con un diámetro de diámetros cuadráticos de 10 centímetros en una hectárea, y rellenamos esta parte. Para el área basal por hectárea ocupamos igual a 0.7854 por este diámetro cuadrático, pero el diámetro cuadrático está en centímetros. Lo dividimos entre de 100 y lo elevamos al cuadrado. Apenas estamos calculando el área basal de un solo árbol que tiene un diámetro cuadrático de 10 centímetros. Entonces, este resultado que vamos a obtener lo vamos a multiplicar por el número de árboles que tenemos en una hectárea para que nos regrese el área basal por hectárea a esa densidad que es al 100%. Entonces rellenamos esta tabla. Ahora, para ir rellenando al 90, al 80, al 60%, van a ocupar igual al número de árboles, en este caso por 0.9, igual al área basal cuando está al 100% por 0.9, en el 80 igual cuando está al 100% por 0.8, igual al área basal cuando está al 100% por 0.8, y así sucesivamente hasta llegar a la de 110, que sería igual a este número de árboles por hectárea por 1.1. Esto es cuando ya tenemos en exceso de árboles en la superficie. Entonces, igual a la área basal cuando está al 100% por 1.1. Igual cuando tenemos 5062 árboles, ya estamos hablando de un 110% de cobertura del área. Entonces, y tenemos 39.76 metros cuadrados de área basal. Por lo tanto, se tienen que eliminar algunos individuos. Les debe quedar algo similar a esto, una vez de que ya obtengan todos los datos de esta forma. Número de árboles y área basal. Estos dos últimos recuadros vamos a generar ahora la telaraña de la guía de densidad, en la cual en el archivo de Word dice: con estos índices de densidad y el factor de competencia de copas se construye la guía de densidad como se muestra en la figura 3. Entonces, estas dos figuras son las que se van a construir de acuerdo a los datos que tenemos en estos dos recuadros. Entonces, mucho ojo, mucha atención para los datos que vayan a ocupar en esta parte y cómo los van a acomodar para generar su
para construir su guía de densidad. Van a copiar este archivo, ¿sí? Moverlo al final, crear una copia. Entonces aquí le voy a poner gráficas para no confundirlo con el archivo anterior. Entonces todos estos datos yo los voy a copiar, porque tienen una fórmula, entonces los voy a copiar y los voy a volver a pegar ahí mismo como pegado especial. Entonces, de tal manera de que ya no me mueva los datos al momento de copiarlo. Entonces este dato ya no me sirve, entonces lo van a copiar así. Vamos a generar dos gráficas. Entonces el primero va a ser del 10 hasta el 40 y el siguiente va a ser del 40 al 70. Entonces vamos a ir acomodando los datos. Mucho ojo para los datos que voy a copiar primeramente, que son los que corresponden al diámetro cuadrático de 10. Entonces voy a copiar cuando está al 100%, los pego acá. Luego los copio cuando está al 90% y los pego en la parte inferior. Al 80%, al 70%, al 60%, al 50%, al 40%, al 30% y al 110%. De esa forma, entonces dejan un espacio vacío y ahora aquí copiamos los datos de esta forma, ¿sí? Hasta el 40. Entonces control C y lo pego acá, ¿sí? Va a quedar escalonado, dado que son más datos de esta parte y son menos en esta del otro lado. Entonces ahora nos vamos con el de diámetros cuadráticos de 15. Diámetros cuadráticos de 15 y lo mismo que se hizo con el de 10. Vamos a copiar todos estos datos. Vamos a copiarlo. Ahora los de 15. Acá. Aquí los copio, los pego. Y regreso aquí en esta parte, los que son al 90%, pero hasta 40. Control C, control V. Y así sucesivamente, se van a ir 10, 15, 20, 25, 30, 35, hasta llegar a la de 40. En cuanto terminen de copiar sus datos, de ordenarlos, les va a quedar de esta forma: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ¿sí? Y los datos del otro lado que le corresponden al 100%, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 y 110%. Entonces son estos datos que se necesitan para construir la guía de densidad, la primera parte. Ahora, para que ya nos
genere el gráfico, vamos a graficar estos valores, insertar una gráfica, lo vamos a dejar que sean de líneas, lo vamos a mover de este lado, miren, ya salieron varias líneas. Después vamos a insertar aquí mismo, seleccionar datos, agregar, y valores de la X son todos los que están acá. Valores de la Y, le damos aceptar, le van a dar doble clic encima de estas líneas y le van a poner línea suavizada, de tal manera de que queden un poco curveadas, ¿sí? Entonces ya le pueden ir dando el formato que ustedes quieren, o más o menos como el que pide acá el documento de Word. Acá la línea tiene que ser en azul y acá la línea tiene que ser en rojo, y agregar todos esos valores que tiene este gráfico. Entonces para que cambie a la línea azul, entonces volvemos a insertar datos, agregar en la X y en la Y. Lo voy a poner en línea azul, así como venía el gráfico. El resto lo voy a poner en negro. Ancho le bajamos. Igual. Pero que sea en azul. Entonces ya casi está el primer gráfico, solo nos falta la línea de deficiencia, que es la línea B. Aquí tenemos la línea A cuando está al 100% el área. Entonces necesitamos la línea B. Esa línea B la van a insertar desde la hoja 2. Entonces voy a insertar estos datos, las del número de árboles por hectárea y área basal por hectárea. Entonces esa es la que se va a insertar, vamos a insertar para que aparezca en línea rojo. Entonces seleccionar datos, agregar, tiene que ser la X hasta 40 y la Y también hasta 40. Aceptar. Esta línea tiene que ser en rojo. Ahí queda el primer gráfico. Solo es cuestión de que le agreguen todos los datos que lleva alrededor del mismo, hacerlo igual un poquito más grandecito, ¿sí? Para el segundo gráfico retomamos desde los datos que son de 40. Entonces estos como ya los tienen, los pueden copiar directamente desde acá
En el otro lado van a copiar ahora estos datos, los restantes. Ahí lo tenemos. Luego vamos con el de 45. Copiamos este, lo ponemos en esta parte. Este. Y regresamos al file de 90. Copiamos estos datos. Y así sucesivamente se van 40, 45 hasta llegar al valor de 70. Una vez de que terminen de acomodar sus datos, vamos a insertar un gráfico de líneas. Lo voy a poner aquí para que se logre visualizar. Seleccionar datos, le vamos a dar a agregar el de la X, ya estos datos, la Y, pues estos datos. Entonces queda aquí un espacio vacío para el del 100%, que tiene que ser en color azul también. Seleccionar datos, agregar, aceptar. Falta la línea de deficiencia, también lo agregamos de la hoja 2. Vamos en la hoja 2. Los valores de X, son del 40 al 70. Igual acá, 40 hasta el 70. Entonces cambiamos los colores, de esa forma queda en rojo. Y ya solo queda agregar los datos que le corresponde de acuerdo al archivo de Word. Eso ya los van a ir insertando ustedes con la herramienta de insertar texto, cuadro de texto. Le van a poner acá, por decir, este es al 100%. ¿Sí? Y de esa forma van a ir agregando las etiquetas: 100%, línea B, deficiente, suficiente, sobrepoblado, etcétera. Entonces, y de esta forma construimos la guía de densidad. Finalmente, estimar el espacio de crecimiento por árbol, que es el cuadro 6. Copian los parámetros y estimadores de la segunda fórmula de la primera fórmula. El primer espacio dice 10.000 entre número de árboles. Entonces, ¿cómo estimamos el número, los números de árboles? Es igual a beta 0 por el diámetro elevado a la beta 1. Entonces, es esta parte, ¿sí? Beta 0 por diámetro elevado a la beta 1. Ese fue el modelo. Entonces, pero la fórmula ya no está, bueno, aquí en esta parte ya nos está pidiendo que se divida 10.000 entre el valor que nos vaya a arrojar en esa parte. El área de copa, ¿cómo lo obtenemos? 0.7854 por la fórmula primera que se ajustó, en este caso beta 0 más beta 1 por el diámetro elevado al cuadrado. Entonces, de esa forma se va a obtener el factor de competencia de copas individual. Ahora nos vamos con el índice de densidad de rodales de Reineke por hectárea. Entonces tenemos de que vamos a ocupar las
segunda fórmula ajustada para calcular el número de árboles por hectárea, ¿sí? Y en la de factor de competencia de copas, vamos a multiplicar estos, vamos a dividir, perdón, 10.000 entre el área de copa, y el área de copas lo tenemos acá, y tenemos esa parte de 1671. Entonces, este ya es lo último que van a rellenar, ¿sí? Y van a ir rellenando esta hoja, esta misma, vayan rellenándolo con los datos que van a obtener ustedes. La gráfica también la van a obtener ustedes mismos, van a darle un diseño mejor a la que tiene, y ese va a ser el archivo que me van a entregar.